En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días, buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Sección 1, alteración del trabajo por turnos, los ciclos circadianos y seguridad y salud en el trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Ingeniero, ¿cómo les va? Y para todos los que nos escuchan el día de hoy, bienvenidos a esta temática que es bien interesante y que tiene unos aspectos que vamos a revisar en nuestra comunidad de prevención de peligros en el sector salud. Hay una cosa muy importante y es que la había tocado el año pasado de una manera un poco diferente y es el tema del trabajo por turnos. Ahorita vamos a hablar de lo que es el trastorno de trabajo por turnos o la disincronía, que es un tema y un concepto que vamos a colocar hoy en nuestra palestra y lo vamos a colocar dentro de nuestra visión. Entonces, obviamente, la disincronía de los ciclos circadianos o el trastorno por turnos es nuestra primera sesión de esta ruta del conocimiento que emprendemos hoy y que nuestra próxima sesión será sobre dermatitis ocupacional, que tal vez es la patología más frecuente en cuanto a las enfermedades laborales, no la más reportada, que eso es otra cosa distinta. Muy bien, y vamos a ver cómo afecta la piel y las faneras, cómo el hecho de estarnos lavando las manos en cirugía, en consulta, ha generado una serie de aspectos bien interesantes para tener en cuenta en cuanto a este proceso que hace daño en la piel y en las faneras, con un daño gigante en uñas. Bueno, igual vamos a ir hasta nuestra sesión número 12, donde terminaríamos con los temas de habilitación importantes para el manejo de lo que estamos haciendo. Pero por ahora, Oscar, si quieres, iniciemos nuestra primera sesión de preguntas para mirar cómo estamos iniciando este proceso de capacitación. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar con el sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento.
Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. El trabajo por turnos nocturnos A no produce alteraciones en la salud, B produce disincronia circadiana, C trastorno de trabajo por turnos, D ninguna de las anteriores, E solo A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A no produce alteraciones en la salud, 6%. B produce disincronia circadiana, 35%. C trastorno de trabajo por turnos, 15%. D ninguna de las anteriores, 17%. E solo A y B son ciertas. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Qué regula los ciclos circadianos? A, el día y la noche. B, el reloj interno. C, hipotálamo. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el día y la noche, 31%. B, el reloj interno, 10%. C, hipotálamo, 12%. D, ninguna de las anteriores, 10%. E, todas las anteriores, 37%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. La disincronía produce A, cáncer, B, obesidad, C, diabetes y depresión, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. A, cáncer, 0%, B, obesidad, 5%, C, diabetes y depresión, 23%, D, ninguna de las anteriores, 21%, y E, todas las anteriores, 52%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Alonso. Oscar, muchas gracias. Vamos a continuar con esta temática súper interesante, porque inclusive cuando estaba preparando la charla y en los diferentes puntos en los que la he estudiado y revisando lo que hay de nuevo en cuanto a la investigación sobre el tema, he encontrado cosas muy, pero muy interesantes. Pero vamos a comenzar con una cita de Roger Zelazny. Roger Zelazny es un escritor norteamericano de libros tipo ficción. Se ganó 8 veces el premio Hugo por sus libros. Es un premio muy famoso para este tipo de literatura. Y él escribió algo que me llamó muchísimo la atención en uno de sus escritos, y es que de todas las cosas que un hombre puede hacer, dormir es probablemente la que más salvaguarda su salud mental. ¿Eso qué quiere decir? Miren la profundidad. Un escritor y no sé qué tanto sabía de sueño, pero creo que a veces no es necesario tener tanta sabiduría en el detalle para decir algo tan interesante y tan importante. Salvaguarda de la salud mental. Efectivamente, dormir ayuda para muchísimas cosas, y tal vez lo que afecta el trastorno por turnos es, y la disincronía es precisamente la afectación del ciclo de sueño, porque de eso se trata esto, pero vamos a analizarlo más a profundidad. Muy bien, ¿cuál es el objetivo general de lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a realizar un análisis de las consecuencias que tiene sobre el ser humano los ciclos circadianos. Y obviamente como ese ciclo circadiano es afectado por el trabajo por turnos. Entonces por eso hablamos de trastorno por trabajo por turnos o disincronía. La disincronía lleva al trastorno de trabajo por turnos. Turnos que nocturnos, obviamente, los turnos en el día, pues nada, es normal. Y por ende, eso va a afectar la salud. Entonces, ¿cómo se afecta la salud? Vamos a mirarlo. Vi que, digamos, entre las opciones escogieron varias de ellas, pero la idea es estar allí pendiente de qué está sucediendo por ese trabajo por turnos o esa disincronía. Muy bien, entonces, dentro de lo que vamos a revisar, primero vamos a mirar la historia, algo de historia breve,
de dónde surge el trabajo por turnos y cuál es su importancia en términos de qué tanto puede haber allí. Los ciclos circadianos, cuál es su definición, cuáles son las implicaciones sobre la fisiología del ser humano, qué causa la disincronía y al final cómo podemos manejarla, porque pues llegar a hablar toda esta cosa para no definir qué vamos a hacer con ellos, pues termina no siendo tan importante. Siempre esto tiene que tener la revisión, pero para saber qué vamos a hacer con eso. Bueno, muy bien. Entonces, arranquemos por de dónde surge este tema. Pues miren, básicamente inicia con la invención de la luz. Hasta que Edison no inventó la bombilla y no se popularizó, porque no fue inmediatamente que él la inventó, eso parecía un embeleco técnico, pero que hoy en día no podemos concebir vivir sin, no solamente sin electricidad, sino sin iluminación. Ese hecho histórico cambia la historia del hombre, porque el hombre, al tener esta invención de fuentes de luz, la humanidad no solamente trabaja en las horas de la luz del día, sino que comenzó a trabajar inclusive en la noche gracias a la invención de la luz. En el año 1979, la invención de este tipo de adiciones, pues, que estamos teniendo. De hecho, hay fotografías que se ven desde fuera de la Tierra y muestran la gran iluminación cuando estamos pasando por el lado que no da al sol, o sea, por la noche, por el lado que pase la Tierra en ese momento en la noche, se ve con las fotografías satelitales una gran iluminación, grandes manchas de luz en la noche. Logramos estar por encima de las limitaciones de la productividad del día. Entonces, allí teníamos una limitación total. Y obviamente, ahora podemos estar 24 horas del día listos para trabajar. Claro, hay quienes no se dedican a trabajar en esas 24 horas, pero pueden, por ejemplo, prender sus computadores, sus tablets, sus teléfonos celulares y darse una dosis de iluminación a unas horas en que normalmente no la tendríamos. Este cambio de horario del día y de trabajo y durante la noche se ha extendido por más allá de lo que da la luz natural, ¿no es cierto? Por eso surge el trabajo por turnos. Cuando la iluminación natural es capaz de iluminar la oscuridad y la noche, abre unas grandes posibilidades de desarrollo del ser humano y genera el trabajo por turnos. Ningún cambio es inocuo en términos de va a generar en la vida de los seres humanos algún tipo de alteración. ¿Cuál? Vamos a verlas ahorita. Algunas más, algunas menos. En Estados Unidos se calcula, más o menos, que hay 18 millones de trabajadores en Estados Unidos. Ahora, es bien interesante esto, ¿cómo sería algo parecido? Si tuviéramos, digamos, si pudiéramos trasladar ese porcentaje a Colombia, estaríamos hablando que esto es más o menos el 3 y 3.6% de la población, 3.6% de la población de Estados Unidos tiene trabajo nocturno. Si lo trasladamos a nuestros 50 y piquito de millones de trabajadores, estaremos hablando de que más o menos 1.8 o más millones de trabajadores se encuentran en trabajo nocturno. Obviamente esto también dependiendo de las temporadas, de la exportación o de la necesidad interna de ese producto, ¿no es cierto? Y esto se da porque como se necesita aumentar la productividad y mejorar la productividad y el número de trabajadores por turnos, esto fue aumentando. Esto, esas necesidades de mejorar productividad hacen que en Estados Unidos se haya incrementado un 4% anual para ese trabajo nocturno para satisfacer la demanda de los servicios y los productos. ¿Qué servicios, por ejemplo? Policía, bomberos, los que sirven a las Fuerzas Armadas, y ahorita vamos a explorar un poquito más quién hace trabajo por turnos, porque obviamente salud está trabajando 24 horas. Pero eso qué afecta en términos de la fisiología. Entonces, primero miremos qué afecta dentro de la fisiología y luego vamos a mirar qué afecta dentro de la patología. Entonces, los ciclos circadianos en primera instancia son importantes en el trabajo. ¿Por qué? ¿O para qué tenemos ciclos circadianos? Entonces, lo primero es, hay trabajadores que lo hacen. Sí, habíamos hecho un pequeño listado anteriormente. Ahora vamos a hacer un listado un poco diferente y más grande. Los profesionales de la bolsa hacen trabajo nocturno, pero algunos dicen, venga, no, pero él trabaja, arranca a las 8 de la mañana y termina tipo 2, 3 de la tarde. Sí, pero recuerden que otros mercados están a contrahora. Entonces, lo que pasa en China
como dicen algunos de ellos, cuando China estornuda o cuando Estados Unidos estornuda, a todo el resto de países nos da gripe. ¿Por qué? Porque ellos son los que están mandando la parada. Y en términos, por ejemplo, de los profesionales de bolsa, claro que tienen que estar pendientes de lo que está pasando allí. Muy bien. Uy, perdón. Por otro lado, están los contadores también. En época, por ejemplo, de presentación de las declaraciones de renta, esto trabajan mucha gran cantidad de tiempo. Por otro lado, el personal de salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, terapeutas ocupacionales, enfermería jefe, enfermería auxiliares, celaduría, bueno, todas las áreas, limpieza, todas las áreas de un hospital se disparan a trabajar también en la noche. Los hospitales y clínicas no sacan a su gente y ya terminó el turno, entonces no pasa nada. No, resulta que viene un turno y luego viene el otro y eso hace que se mantenga funcionando de manera diaria y nocturna el hospital o la clínica con todas sus áreas. Ahora alguien me podría decir, bueno, hay algunas áreas que no. Sí, no vamos a hacer radiología intervencionista a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, a no ser que sea una urgencia. De lo contrario, pues no lo va a hacer, pero la mayoría de servicios lo van a hacer. Ahora, hay especialidades que tampoco hacen urgencias nocturnas. Nosotros en medicina laboral no hacemos urgencias nocturnas, a no ser que haya una muerte grande de trabajadores y nos toque salir a mirar el tema, pero en general no. Entonces, aquellas áreas que sí lo manejan lo van a tener que tener. Los farmacéutas y las farmacias del hospital que debe trabajar toda la noche para suministrar los medicamentos, las que están externas expendiendo medicamentos y haciendo dispensación de medicamentos para todos los pacientes, porque pues un analgésico nos puede quitar toda la noche, luego hay que tener quien lo venda para tener quien comprarlo en todas las horas. Los cantineros, los meseros, los cocineros, toda esa área que significan los servicios de venta de entretenimiento tiene que tener cómo mantenerse durante la noche funcionando, porque además de eso, si no fuera por ello, tendríamos un atasque y un paro y en la noche no funcionaría. Ahora, hay ciudades que trabajan hasta más nocturnos estos temas y otras que no. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, seguramente tienen toda la noche sus servicios funcionando para poder prestar ese tipo de ayuda a las personas. Y obviamente también los sitios de rumba, pues entre más noche, mucho mejor. Muy bien, y obviamente que depende de unos horarios, pero va a estar haciendo trabajo nocturno. El trabajo en fábricas, recuerden que estamos hablando ahorita acerca de la posibilidad de aumentar productividad y los turnos nocturnos hacen eso, aumentan la productividad. Por ende, cada vez vamos, ya hemos visto y vemos y que las fábricas trabajan nocturno. Obviamente que eso va a seguirse incrementando, aunque hay algunos temas de cambio en cuanto a los contratos laborales. Muy bien, los servicios de protección, la celaduría, a pesar de que a veces nos quedamos de que el celador de nuestro apartamento, de nuestro grupo de apartamentos o casas, está dormido cuando llegamos, igual está haciendo el trabajo. Y no está en su cama descansando, sino que está allí trabajando. Muy bien, ¿qué otros servicios? Bomberos, si hay un incendio, tienen que trabajar a cualquier hora de la noche. Luego están allí los despachadores de buses, los conductores, todos estos tienen trabajo nocturno. Muy bien. ¿Qué es un ciclo circadiano? Fíjense que cuando Oscar nos presentaba esa palabra de circadiano, se le iba enredando y se le iba enredando es porque usualmente no hablamos de eso. Entonces vamos a hablar de qué son los ciclos circadianos. Entonces el ciclo circadiano es controlado por el reloj biológico. ¿Eso qué significa? Que adentro de nuestro organismo nosotros tenemos un reloj. Ese reloj nos dice, por ejemplo, a mí me despierta cuando no timbra el reloj, a mí me despierta mi reloj interno. Es más, yo a veces despierto mi despertador. Estoy yo pendiente de, uy, no ha sonado, ¿será que lo coloqué mal? No les pasa a veces que si trabaja uno de noche, en vez de colocar 5 de la mañana, colocan 5 de la tarde. Entonces, obviamente no suena, pero nuestro reloj biológico, nuestro subconsciente sí está funcionando. Entonces uno levanta el teléfono y dice, mire, falta un minuto, tengo un minutico más para dormir. Nada más rico que ese último minuto para dormir. Pero él está teniendo una idea de si es día, si es noche y qué hora tenemos.
Muy bien. Entonces, ese es un reloj biológico endógeno. ¿Regulado por qué? Regulado desde la retina y el hipotálamo, así como los individuos que responden de día y de noche, que es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos en todos estos ciclos, nuestro reloj interno es el que nos permite entrar a mirar qué es lo que nosotros debemos hacer y qué hacemos durante el día y durante la noche para poder manejarlo y tener obviamente a disposición la posibilidad de trabajar. Muy bien, eso hace nuestro reloj interno, nuestro contador de tiempo interno. Pero no solamente eso, sino que regula y viaja esa información desde la célula de la retina. Es decir, que cuando nosotros abrimos las cortinas, quitamos el blackout si tenemos blackout, que es el que nos da oscuridad total en el cuarto, y nos llega la luz, nos llega la información. Y el cerebro inmediatamente interpreta que está de día y que allí tenemos que entrar a hacer ese manejo de unas nuevas actividades que son distintas de dormir, que es lo que hacemos en la noche. Muy bien, pero entra por nuestra retina y de la retina llega el hipotálamo. El hipotálamo está en todo el centro del cerebro desde todos los puntos de vista y es el que está en la silla turca y por donde pasan las vías visuales. Entonces el hipotálamo, que también regula toda la parte endocrina, y regula obviamente todas las glándulas endocrinas, este hipotálamo es el que da la orden y dispara todos los procesos que responden al ciclo día-noche. Entonces, fíjense que hablamos, y no quise incluir la otra palabra porque va a ser mucho más compleja, y es que nosotros tenemos ciclos de otros periodos. ¿Sí? Una vuelta completa al Sol es un ciclo circaanual. Entonces, es de un año completo. Y nosotros tenemos un ciclo donde además de eso tenemos que la celebración del Día del Padre, de la Madre, Navidad, y eso obedece a un ciclo circanual. Y tenemos el ciclo circadiano que se da del día y de la noche. Unas cosas para el día, otras cosas para la noche. Muy bien. En cuanto a la regulación circadiana, y para profundizar un poquito, esa regulación está controlada por el reloj biológico endógeno y que está situado en el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo. Eso es en el sistema nervioso central, como les decía, y está regulando la información que viaja desde las células de la retina, que son sensibles a la luz, y a los individuos. Es decir, que el percibir el día y la noche, que es un hecho geológico, más el hecho de que lo introyecte la retina al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático, hace que haya una sincronización. Entonces, ¿por qué se da la desincronización? Porque el reloj interno está un poquito más lento que el reloj día. Entonces, va a haber algún momento en que estemos pensando que es una hora y sea otra. Esa lentitud se corrige con el hecho de poder estar manejando las señales que me dicen es mañana, es mediodía, es tarde. Entonces nuestro reloj cerebral se va a sincronizar con el reloj del ambiente. ¿Qué pasa cuando no podemos captar la información de luz de día y luz de noche? Entonces no sabemos que está oscuro o tenemos luz intensa en nuestro trabajo. Se va a desincronizar estos dos relojes. Y el motivo es que nuestro cerebro va a una velocidad y la luz del día va a otra velocidad. Entonces, y obviamente eso sin pensar en los efectos que podrían pasar, por ejemplo, en el polo norte o en el polo sur, donde los ciclos circadianos y circanuales tienen diferencias frente a lo que nosotros concebimos. De hecho, nosotros no concebimos a las 7 de la noche estar viendo el sol. Sin embargo, en invierno o en verano, eso sucede en los países más del norte y más del sur. Bueno, entonces nosotros respondemos a eso. Entonces, miren, fíjense cómo aquí está diciendo que se genera un toque de melatonina. Entonces, la melatonina es la que regula el sueño. Entonces, cuando regula el sueño es la que se dispara cuando pasamos de día a noche. Es la melatonina, aquí la hormona súper importante en la regulación del resto de hormonas. Muy bien. Los ritmos biológicos. Los ritmos biológicos están relacionados con los ciclos geológicos, que era lo que les estaba diciendo, del día y de la noche. O sea, que es lo que nosotros vemos y que corresponde al giro de la Tierra. El verano y el invierno. El verano y el invierno también nos ayudan a sincronizarnos si estamos viviendo en sitios con verano e invierno muy marcados, ¿no? Primavera, verano, ¿verdad? Eso es muy
digamos que sincronizador del cuerpo en esos sitios. Nosotros no tenemos sino el verano y el invierno, digamos que en unas épocas que no nos van a ayudar tanto a la sincronía. Como consecuencia, obviamente, de la rotación de la Tierra sobre sí mismo y de la traslación alrededor del Sol. Recuerden que eso es clave. Entonces, el día y la noche es por la rotación de la Tierra. La traslación ya me va a dar los cambios ya de primavera, de primavera, invierno, verano, en fin. Muy bien. Los eventos geográficos imponen procesos de adaptación a todos los organismos vivos que tienen que ajustar su fisiología al medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos los seres humanos solamente. Recuerden que los seres humanos también somos animalitos, tenemos nuestra parte biológica y esa parte biológica es la que genera esa sincronización con el evento grande que es el evento geológico. Entonces, los seres humanos tenemos una sincronización y varios ciclos. Entonces tenemos los ciclos circadianos, día y noche, los ciclos anuales, que serían los ciclos circanuales. Cada diapositiva donde veo que es importante tener una referencia, les dejo la referencia, igual les dejo otras referencias al final con unos links por si acaso quieren entrar a profundizar algunos de estos temas bien interesantes. Muy bien, ahora, ¿qué controla el ciclo circadiano? Listo. El día y la noche y el reloj endógeno generan el ciclo circadiano. Ahora la pregunta es, ¿qué controla el ciclo circadiano? Entonces, el ciclo circadiano controla aspectos de la conducta y de la fisiología. O sea, no solamente cómo se comporta dentro en la fisiología, es decir, cómo funciona el organismo, sino también de nuestra conducta. Como también la actividad física y el sueño, es decir, cuando estamos despiertos moviendo o estamos sedentarios, pero estamos despiertos, y cuando dormimos. A eso lo llamamos dormir sueño. Vigilia es el estado de actividad durante el día. Muy bien. Obviamente, no solamente eso, regulamos la temperatura a través del manejo del ciclo circadiano. La presión arterial se regula con el ciclo circadiano. Las liberaciones de hormonas endocrinas son súper importantes y obviamente la actividad metabólica. Actividad metabólica es el gasto de energía. Como estamos diciendo, en un momento estamos quieticos, estamos dormidos, el metabolismo baja, pero cuando comenzamos a activarnos, el metabolismo se activa y por ende también las hormonas. Por eso es que a veces recomiendan hacer ejercicio a ciertas horas del día para hombre y para mujer, que son distintas, que son las que mejor van a responder. Ustedes ven a mano derecha el reloj circadiano, como estamos dentro de ese reloj día-noche. Estamos más o menos después de las 9 de la mañana en nuestro estado máximo de alerta. Antecitos de las 9, tipo 7, 8 de la mañana, hay un rápido incremento de la presión arterial. A las 6 de la mañana liberamos cortisol. Diga usted, más o menos voy a pasar al otro lado. Hay mejor coordinación después de la 1 de la tarde. Los más rápidos tiempos de reacción se producen cerca de las 3 de la tarde. Hacia las 6 de la tarde nuestra temperatura corporal es la más alta. Y de las 6 de la tarde, 7, 8 más o menos, tenemos la presión arterial más alta. Y obviamente, tipo que le pudiera decir, que les pudiera decir yo, tipo 5 de la mañana hay la secreción de melatonina y tendremos nuestros sueños más profundos un poquito más adelante y la baja temperatura corporal que se da en la noche para dormir. Entonces, fíjense cómo el ciclo circadiano controla muchas cosas en nuestro organismo. Ya vamos a ver eso cuando se altera, qué genera, pero por ahora miremos qué controla el ciclo circadiano. Ahora, cuando ese ciclo circadiano no funciona, estaríamos frente a una disincronía. Y la disincronía, básicamente lo que está diciendo es que vamos a tener una alteración en ese mantenimiento de la estabilidad entre los relojes interno y externo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o cuáles son las áreas que se mantienen en sincronía en esto? Entonces, lo primero, se nos van a mantener en sincronía el ciclo solar. 1, 2, lo social. Y 3, lo biológico. Lo biológico lo vimos con la parte hormonal, la temperatura, los picos hormonales, pero lo social es cuando interaccionamos con nuestra familia, cuando interaccionamos con la gente. Eso también lo regulan los ciclos circadianos, fíjense ustedes. Entonces, siempre es muy importante tener clarísimo esa cohesión entre esos elementos. Lo solar, lo biológico, lo endocrino y el resto de funciones como tensión arterial y temperatura y lo social, muy importante para nuestra estabilidad. Entonces,
si nosotros trabajamos durante el día, nunca notamos cómo el trabajar de noche altera ese equilibrio, esa estabilidad entre el reloj interno y el reloj geológico. Cuando están equilibrados, no tenemos ningún problema allí. Vamos a tener otras patologías, pero no por la disincronía. En tanto que el trabajo por turnos hace que haya una incompatibilidad entre el horario y los compromisos familiares y sociales. Es que voy a salir a hacer el mercado cuando salga del trabajo o antes de entrar al trabajo. Si usted tiene el horario de 6 a 10 de la noche, va a haber cosas que pueda hacer y va a haber cosas que no pueda hacer. También surgen contradicciones temporales, es decir, cuando todo el mundo está despierto y está activo, usted está dormido. ¿Por qué? Porque trabajó en la noche. Y la respuesta es de tipo corporal. Y obviamente que dijimos que la actividad física tiene un pico, pero además de eso tiene una coordinación máxima. Es decir, que cuando nosotros entramos en disincronía también alteramos la habilidad física de las personas. Muy bien, entonces, los horarios de trabajo nocturno dan lugar a lo que hemos llamado la disincronía circadiana. Suena una palabrota, ¿no? Disincronía circadiana. Y la disminución de la concentración de melatonina, que es la hormona que regula el sueño y muchas otras funciones, conduciendo a qué? A fatiga crónica. O sea que en la medida en que vamos teniendo una alteración de esta sincronía, nos genera una alteración de la melatonina. Y eso nos lleva a uno a fatiga crónica, dos a menor productividad laboral, tres al aumento de accidentes de trabajo. Entonces, recuerden, la disincronía, la reducción de la melatonina, la fatiga crónica, la reducción de la productividad y el aumento de los accidentes de trabajo. Muy importante. La disincronía no solamente afecta a los ritmos circadianos de mi cuerpo. Recuerden que el hipotálamo, que es esa área del cerebro responsable de la regulación del apetito, ojo, del apetito, es decir, que si no nos dormimos bien comidos vamos a tener hambre y eso nos va a hacer levantar y comer mucho, pero uno de los puntos que regula la melatonina y el sueño es la necesidad de comer. Por otro lado, el nivel de hormonas a través de la glándula pineal en el cerebro también se ha alterado, los requerimientos de agua, los requerimientos de temperatura corporal y el ciclo sueño-vigilia, que debe ser un ciclo que no se debe alterar y que cualquier alteración nos lleva no solamente a fatiga crónica, sino a otras muchas cosas que vamos a ver. El cuerpo regula el patrón de sus ciclos circadianos al percibir la luz. Entonces, de nuevo, recalco, lo que nos permite entender que es día o noche es que nuestros ojos ven la luz, ¿no es cierto? Y alguien me preguntaría, bueno, ¿y entonces cómo regula el ciclo circadiano de una persona ciega? Tiene también la posibilidad de tocar el reloj y allí darse cuenta si es de día o de noche. Para eso existen los relojes que permiten tocar las manecillas, así como también simplemente la posibilidad de que mi dispositivo me diga qué hora es. Entonces, eso es lo que me permite comenzar a sincronizarme. Por eso los programas de realities y todas estas cosas generan grandes problemas para las personas que están allí porque no pueden dormir, porque tienen problemas con sus ciclos circadianos. El reloj interno es, como les decía, un poco más lento que el reloj medioambiental, lo cual hace que el tiempo por fuera esté determinado por estos ciclos de tipo medioambiental y nuestro reloj interno, que es nuestro reloj que llevamos adentro. Entonces, como les decía, como es más lento, entonces él se va retrasando. ¿Cómo lo actualizamos? Con la mirada de la luz. Eso es lo que me permite regularlo, ¿no es cierto? Y yo regulo también cuando veo mi reloj, cuando estoy pendiente de qué hora digo, ah, bueno, entonces me falta, es tanto, es tal hora, y me está diciendo si es día o tarde. Muy bien. Y cuando están desincronizadas es que los ritmos del cuerpo se afectan. No es un tema solamente de dormir o no, es un tema homeostático. Y la homeostasis es el equilibrio que tiene nuestro cuerpo para poder manejar todos estos elementos de temperatura, tensión arterial y la parte endocrina. Bueno, pero es frecuente el trastorno de trabajo por turnos o la desincronía, producido por la desincronía. Los estudios sugieren que más o menos el 10% de los trabajadores sufren trastorno del trabajo por turnos. Eso equivale en Estados Unidos al 1% de la población trabajadora. ¿No es cierto? Desde los que trabajan de noche, que dijimos que eran 18 millones de personas, el 10% van a tener este tipo de patología. No existen no existen cifras de estas equivalentes a Colombia, entonces pues traje las de Estados Unidos como para que nos hagamos la idea. Un país un poquito más grande, pero que igual podemos trasladarla
gracias a la belleza de las tasas, la posibilidad de encontrar eso. Entonces, de los trabajadores nocturnos, por lo menos el 10% en Estados Unidos tienen problemas. Aquí probablemente es un poquito más alto. Hay industrias que tienen obviamente una ocurrencia mucho más alta de este trastorno por turnos, ¿no es cierto? Y obviamente eso se explica por las condiciones de trabajo o la no disponibilidad de fuentes de luz. Entonces, hay trabajos que se hacen con luz no natural y entonces para poder mantener el trabajo nocturno, pues van a tener que poner gran cantidad de iluminación. Eso hace que nuestro cuerpo empiece a tener conflictos frente al medio ambiente. No está muy bien definido cuál es la prevalencia, es decir, cuántos casos se han acumulado de esos que estaban incidentes. La disincronía está asociada al trabajo por turnos porque es uno de los muchos ritmos circadianos y que puede alterar el ciclo de sueño. Entonces, el ciclo de sueño se altera por la disincronía y cualquier persona que trabaje por turnos nocturnos va a sufrirlo. ¿Qué pasa? Es posible que el hecho de que yo rote altere esa proclividad a tener la patología. Vamos a ver qué tanto en realidad lo mejora o lo aumenta. Pero al fin y al cabo, ¿qué produce la disincronía? O sea, el término se oye muy interesante, pero ¿y eso a mí qué? Pues miren lo siguiente. Cuando ustedes tienen jefes, auxiliares, nuestros colegas médicos, en fin, tienen estos turnos nocturnos y empiezan a hacer la disincronía y por ende el trastorno de trabajo por turnos, va a generar incidencia aumentada de síndrome metabólico unido a la diabetes y a la obesidad. Recuerda que el síndrome metabólico habla de todos los temas endocrinos y aquí se van a despiporrar, como decía por ahí alguien, y lo que están generando, uno, alteraciones de obesidad, aumento de índice de masa corporal, aumento de diabetes mellitus, obesidad, cáncer, depresión, problemas de memoria, inmunosupresión, porque estos picos ayudan a que nosotros tengamos nuestros linfocitos listos a atacar cuando llega una noxa. Aquí no. Problemas cardiovasculares y además de eso digestivos. Los menciono gigante, los detallo. Primero, el trastorno del sueño. Las alteraciones del sueño afectan el estado de alerta de las personas y de la concentración. Entonces, yo no estoy alerta, sino que estoy somnoliento, ¿sí? Cabeceando durante mi turno de trabajo. Muy seguramente voy a cometer errores. Voy a ser más proclive a accidente, ¿cierto? Esto que estamos hablando de la concentración, de los reflejos y de la alerta, ¿qué generan en la vida real? Accidentes. ¿Por qué? Porque no tengo cómo reaccionar, ¿de acuerdo? La alteración del ritmo circadiano produce dos tipos de trastorno del sueño. El primero son primarios con el síndrome de fase retardada del sueño o fase avanzada del sueño y el síndrome de vigilia 24 horas. Y los secundarios como el síndrome de cambio de zona horaria. Entonces, por ejemplo, si ustedes viajan a Europa, se van a España a visitar a nuestros ancestros y viajamos, son 10 horas y media a Madrid desde Bogotá. Entonces, claro, cuando yo llegue es probable que el reloj se haya adelantado. Entonces yo me fui de noche, viajé 10 horas y media y dice, no, listo, si viajé a las 9 de la noche, estoy un poquito antes de las 9 de la mañana. Y cuando te das cuenta llega y es la 1 de la tarde. Y claro, y estás despierto ya cuando ya están aquí dormidos, pero tú todavía estás dormido por lo que estabas en Bogotá. Esos trastornos de cambio de sueño horario son los secundarios. Trastornos por el sueño de noche, que es del que estamos hablando, así como la necesidad de usar medicamentos para dormir y para mantenerse despierto. Entonces, como estoy desincronizado, entonces no puedo dormir, me tomo un medicamento para dormir. Ah, es que estoy dormido y tengo que estar despierto, entonces me tomo medicamentos para despertar. Eso hace que nuestro cuerpo tenga alteraciones o trastornos del sueño. Lo otro es la diabetes mellitus, súper importante. Recuerden que la diabetes es mortal, no es un tema de azúcar, es un tema de microcirculación. Y se ha visto la aceleración de la pérdida de la función de las células beta, que es una de las características de la diabetes mellitus, inducido por el trastorno de trabajo por turnos o el trastorno de ciclos circadianos. En un estudio de salud de enfermeras con varios años de rotación de turnos nocturnos se encontraron cambios asociados al riesgo de diabetes tipo 2. Listo, se ajusta el modelo por edad, que pues obviamente, como les decía antes en algunas de las charlas, el páncreas tiene una cantidad de disparos para toda la vida, pero se ha visto que esto se acelera con base en el trabajo nocturno.
El síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de factores de riesgo como la obesidad central, es decir, en la barriguita, la pancita, los triglicéridos, bajas lipoproteínas de colesterol y de alta densidad y una elevación, la alta densidad que es protectora, y la elevación de la glucosa en ayunas simultáneamente en el individuo. Es decir, no es uno, sino son todos fallando al mismo tiempo. En los datos publicados apoyan un efecto adverso asociado entre el trabajo por turnos y el riesgo de desarrollar un síndrome metabólico por aumento de la incidencia de los tres síntomas principales que son obesidad, hipertensión, altos los triglicéridos. En comparación, tanto con los trabajadores de día, no importa que sean hombres o mujeres. Bueno, entonces afecta de ambas maneras. Ahí les dejo la gráfica. ¿Es de preocuparse? Pues sí, es muy importante. En cuanto al cáncer, la supresión de la melatonina, que es la hormona que se produce por el ciclo circadiano, puede influir una gran incidencia en el riesgo de cáncer. Inclusive la alteración de sustancias endógenas hormonales sexuales, y obviamente eso es un factor para cáncer de mama. También se ha relacionado un poco con cáncer de próstata. La hipótesis del riesgo es que los cambios de concentración de melatonina, que es la hormona que se produce para poder dormir, también se ha ampliado a cánceres en sitios diferentes de la mama, que era lo que les decía, próstata en hombre. Existen interés creciente en los mecanismos, cómo es el tema y cómo operan a nivel molecular la deprivación o la disminución de la melatonina. Pero también se ha indicado que hay una posible alteración de los genes, ahorita vamos a mostrarlo, en un síndrome específico donde los genes están alterados y produce disminución de la melatonina, es un síndrome específico, el de Smith. Bueno, y esa disincronía está relacionada con el desarrollo de cáncer. La obesidad. La obesidad está relacionada con el síndrome metabólico, pero aquí también hay evidencia que durante la noche hay más probabilidades de tener índices de masa corporal más altos, ya que la mayoría de estos trabajadores cambian sus hábitos alimenticios en función de la disponibilidad de aumento. Entonces, en la noche uno está durmiendo, no puede comer, pero si yo estoy despierto, trabajando y tengo la disponibilidad de comer, pues como. Recuerden nuestro trasnochito así se llamaba la comida en los hospitales para cuando uno era interno y estudiante y le daban el trasnocho. Sabía la disponibilidad de comida a una hora que uno está durmiendo, entonces no la va a tener. Muy bien. Y obviamente ese consumo durante horas de trabajo en comparación con los días de descanso que son más dependientes de los bocadillos. Y entonces el trabajador nocturno comienza a depender más y aumentar dentro de esta curvita, dentro de esta línea que tenemos acá y se nos ubican entre obesidad 2 y 3. No tenemos obesidades mórbidas del estilo de las que presentan para los trabajadores norteamericanos. Entonces, las enfermedades gastrointestinales también se ven afectadas. ¿Y es por qué? Porque hay una alteración en la fisiología circadiana debido a dormir poco, tales como el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable también se aumenta. La enfermedad por reflujo gastroesofágico también aumenta el riesgo de cáncer colonorrectal, los pólipos, las afecciones hepáticas, todo derivado de la reacción que tienen a los transportes de nutrientes en el momento de la ingesta de alimentos y el apetito, así como la regulación de las hormonas intestinales y las conexiones vagales que suceden a las diferentes horas por la luz solar. Eso todo se despelota y entonces empieza a generar problemas también gastrointestinales, pero no solamente eso, sino también cardiovasculares. Entonces, ya hemos hablado de aumento de la presión. En un estudio en el 2006 que siguió a 6.711 trabajadores japoneses durante 14 años, se aumentó estadísticamente de manera significativa la presión arterial sistólica y diastólica entre los trabajadores del turno de noche. Otras investigaciones más recientes de diseño longitudinal, es decir, que están estudiando en forma el fenómeno, dice que la enfermedad cardiovascular aumentó hasta en un 68% por encima de los trabajadores día. Y también se produce enfermedad vascular cerebral e hipertensión arterial e infarto del miocardio. Casi nada, les dejo ese trompito en la uña para que lo podamos mirar. Muy bien, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? O sea, ¿es posible que haya otra cosa que produzca otra patología, que produzca esta alteración del ritmo circadiano? Sí, hay un síndrome, como les decía, que es de Smith y McGinnis, que son un par de investigadores que
hicieron investigaciones sobre los trastornos circadianos. Estas dos doctoras, Anna Smith y Ellen Mayenes, y colaboradores en el año 1986 acuñaron este síndrome de Smith y Mangeles, que es básicamente una alteración genética, o sea, una parte del gen se daña y genera en que no se produzca la hormona de melatonina que ayuda a dormir. Entonces los patrones del sueño pueden estar totalmente abolidos. Entonces, el médico al que usted le va a llegar, si tiene esta alteración, tiene que tener claro que existen otros tipos de causas de este síndrome de trastorno por trabajo por turnos o disincronía circadiana. ¿Cuál es el efecto negativo? Obviamente, que aumenta en el trabajo por turno. Entonces, uno, los turnos permanentes o rotatorios. Entonces, si yo tengo permanentemente turnos nocturnos y estamos haciendo los rotatorios, eso aumenta la posibilidad del trastorno de trabajo por turnos o la disincronía. El turno prolongado, cuando le toca a uno quedarse un poquito más o seguir en otro sitio trabajando o en el mismo sitio doblarse. La velocidad de las rotaciones, muy lento o muy rápido. El estrés y la fatiga, el género del trabajador, las mujeres tienen más posibilidad de sufrir el síndrome de sincronía. La edad, a mayor edad, mucha más afectación por los ciclos circadianos. Enfermedades preexistentes, desde si usted ya es obeso y ya es diabético, pues va a ser peor el tema. La exposición a luz, es decir, si por ejemplo usted es la persona que hace la revisión de ciertos pacientes y necesita más luz o estar expuesto a más luz, esa más luz genera más inhibición de la melatonina. Los mecanismos biológicos y obviamente los intentos de controlar los síntomas existentes, es decir, consumo de demás medicamentos. Muy bien, ¿cómo saber si una persona tiene el trastorno de disincronía de los ciclos circadianos o de trastorno por trabajo en turnos? Entonces, el hecho de que tener que trabajar en turno ya de hecho nos dice usted puede tener el trastorno. Dos, un sobrelapamiento de las horas de trabajo con las horas de dormir, es decir, que la hora de dormir esté sobre la hora de trabajo. El insomnio significativo o la somnolencia excesiva diaria, que se está durmiendo. Por lo menos un mes de exposición a condiciones de trabajo por turnos, la disrupción, es decir, la ruptura, la brecha documentada de los ritmos circadianos, ¿no es cierto? Y eso se hace por evaluaciones de sueño, con polisomnografía, por ejemplo, y la ausencia de otros factores que puedan afectar el sueño, tales como los problemas médicos y los trastornos psiquiátricos o medicamentos. Entonces, si yo veo que no es un medicamento que me está produciendo la alteración del sueño, por ejemplo, le estoy dando un hipnótico durante el día, pues obviamente estoy haciendo que haya una alteración, ese paciente estará dormido. Si no hay un problema médico, el que estábamos hablando, o cualquier otro que me altere el sueño, ¿no es cierto? Un SAOS, por ejemplo. Entonces, obviamente, yo tendré que entrar a mirar si es la disincronía lo que está generando. Pero no todos los trabajadores lo sirven. Y miren que eso pasa con todos los fenómenos. Unos sí y otros no. ¿Por qué? Porque pueden tener mayor tolerancia al efecto del trabajo por turnos, porque tienen mecanismos para contener al trabajador de agravar o atenar ese trabajo por turno, entonces hacen unas mejores rotaciones, procuran que no haya sobretrabajo, o sea, que la gente no se duplique en el trabajo, no se duplique en el turno y no vaya a otros sitios a trabajar, que las condiciones médicas preexistentes sean buenas o malas, entonces algunos sí los van a sufrir y otros no, la falta de apoyo de la familia y de los amigos y el aumento de la edad para trabajar por turnos. ¿Qué hacer en la disincronía? Entonces, las medidas, uno, modulemos la ingesta mediante melatonina oral que se puede consumir, que es un excelente medicamento, y obviamente la cantidad de luz que está ingresando. Sin embargo, aún faltan mecanismos en el trabajo para poder manejarlo. Entonces, estos son específicos. Uno, que los trabajadores deben irse a la cama alrededor de las 9 de la mañana, dependiendo obviamente del final del turno, pero si estuvieron de noche, váyanse a dormir más o menos a las 9 de la mañana y este es para que tengan la oportunidad de compartir con la familia. Recuerden, elemento número uno, lo social. Muy bien. Y obviamente eso disminuye el estrés laboral porque tienen mejor apoyo familiar, porque están despiertos cuando la familia está despierta o por lo menos una parte del tema. Dormir un par de horas antes de comenzar el turno de trabajo, ideal. Se recomienda una exposición a luz de intensidad media o luz intermitente durante el trabajo nocturno como una forma de promover la adaptación circadiana. Y se está hablando del reemplazo por vía oral de la melatonina.
que es un poco lo que sucede por la deprivación de melatonina por el trabajo por turnos o por la disincronía. Y dice que hay una mejor adaptación al trabajo por turnos en cuanto al ciclo sueño-vigilia. Mantener el mismo horario durante los días libres para reducir las alteraciones, porque de pronto en el día libre, entonces duermen todo el día y cuando van a dormir por la noche, para el día siguiente, nada que ver, no van a poder hacerlo. Hay que comer algo antes de acostarse para evitar que el hambre los despierte. También procurar, por ejemplo, que estemos manejando cortinas opacas o dispositivos que emitan un ruido blanco, ventiladores, tapones para los oídos, despertarse con despertadores que tengan, por ejemplo, sonido natural para que podamos, digamos que eso nos ayude a que nuestra biología entienda que está de noche o que está de día. La iluminación también puede tener un efecto supremamente importante. Luego, las pantallas brillantes hay que evitarlas, por ejemplo, entre 1 hora o 2 antes de acostarse, ¿no es cierto? Y hay que adquirir lo que decía, esas alarmas especializadas que simulan el amanecer. Entonces, los pajaritos, la vaina, eso los ayuda muchísimo. Muy bien. Y obviamente, eso es para hacer pensar al cuerpo que está en un horario normal. Oscar, terminamos aquí nuestra conferencia. Si quieres, hagamos la segunda sesión de preguntas para poder mirar cómo asimilamos. Obviamente aquí les dejo, como siempre, en las diapositivas, ya que al final más bibliografía por si acaso quieren aumentar su conocimiento de este problema del trastorno de trabajo por turnos o disincronía circadiana. Muchas gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta. El trabajo por turnos nocturno A no produce alteraciones en la salud. B produce disincronía circadiana. C, trastorno de trabajo por turnos. D, ninguna de las anteriores. D, solo A y B son ciertas. 15 segundos para nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A no produce alteraciones en la salud, 1%. B produce disincronía circadiana, 60%. C, trastorno de trabajo por turnos, 7%. D, ninguna de las anteriores, 5%. Y E, solo A y B son ciertas, 27%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muy bien, me alegra muchísimo que hayas marcado disincronía circadiana en el 60%, porque de hecho la palabra es totalmente compleja. Pero además de eso, pasaron del 15% al 27% de respuesta positiva en la respuesta E, que era A y B, trastorno de trabajo por turnos y disincronía circadiana. O sea que casi duplicamos la respuesta en una pregunta que era dificilísima. Eso sí, estoy seguro que ni mis estudiantes la pasan, así que muy bien. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Qué regula los ciclos circadianos? A, el día y la noche. B, el reloj interno. C, hipotálamo. D, ninguna de las anteriores y todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el día y la noche, 18%. B, el reloj interno, 18%. C, hipotálamo, 14%. D, ninguna de las anteriores, 1%. E, todas las anteriores, 49%. Doctor, ¿cómo nos ve con esta segunda pregunta? Las tres elementos eran reguladores. Pasamos de una respuesta positiva en la respuesta del 37% al 49%. También muy bien. Eso es más del 33% de aumento en las respuestas positivas. Muy bien. Recuerden los tres elementos. Lo geográfico, el día y la noche. Recuerden que también está nuestro hipotálamo y recuerden que también está nuestra biología del reloj interno. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta de nuestro sondeo final. La disincronía produce A, cáncer, B, obesidad, C, diabetes y depresión, D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta de nuestro sondeo final. A, cáncer, 5%, B, obesidad, 3%, C, diabetes y depresión, 5%, D, ninguna de las anteriores, 3%, E, todas las anteriores, 84%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Excelente. Pasamos la E, que era la respuesta correcta, de un 57% a un 84%.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Oscar, y a todos Doctor, nuestros antes asistentes. de finalizar, bueno, tenemos una Sí, pregunta. No sé si sí, podemos dar dime. entonces respuestas. Nos Dale. pregunta la señora Marta Juliana Martínez Vera. Buenas tardes, en mi empresa tenemos conductores que laboran de día, tarde o noche y rotan cada 4 meses. Quiero saber si es muy largo el tiempo o si es más conveniente cambiar a cada 2 meses. Agradezco la recomendación. Ok, mira, uno depende del tipo de trabajo del que estemos hablando. Entendí por la pregunta que es una empresa que tiene conductores. Digamos que estos ciclos que no sean tan cortos, ¿sí? Como un mes, por ejemplo, o una semana, son más perjudiciales que estos de 2 o 4 semanas. Casi que es muy parecido, la diferencia es muy poca que lo que han mostrado los estudios en cuanto a conductores específicamente en estos turnos. Obviamente que tampoco nos podemos prolongar hasta 4 meses, pienso que es un poco largo, pero 2 meses me parece que es un buen tiempo para ese manejo por turnos. Igual en las referencias te dejé hay un artículo sobre el trabajo específicamente y el tiempo de prolongación. Y vas a poder explorar un poquito más allí y si no, por intermedio de Positiva, podemos estar hablando para mirar qué pasa con estos trastorno de trabajo por turnos o disincronía. Marta Juliana, muchas gracias por tu pregunta. Doctor, y antes de finalizar, queremos hacer una invitación especial a nuestros asistentes que se encuentran en la ciudad de Bogotá para que nos acompañen a nuestro gran lanzamiento del Plan Nacional de Educación Multimodal en Seguridad y Salud en el Trabajo 2024, que se va a realizar el día miércoles 20 de marzo en el Hotel Hilton en Corferias, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Es totalmente gratis y vamos a tener una mañana llena de sorpresas, de invitados internacionales, simuladores de realidad virtual y muchas cosas más que Positiva tiene para sus afiliados. Para poder participar, los invitamos a escanear el código que aparece en pantalla y registrarse. Doctor Cristian, de igual forma, pues nos veremos allá en nuestro lanzamiento y allá lo esperamos de igual forma. Ok, muchas gracias, Oscar, y espero verlos allá. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor, por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sección. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje en Posipedia. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal en Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente
de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.